Agradezco pues la participación a este conversatorio. Bienvenidas, profesora, doctora Yanina Ávila González, maestra Yolanda Pineda López y doctor Héctor Domínguez Rubalcaba. Gracias por estar en este conversatorio tan esperado. Digo, ya me doy cuenta por el número de participantes que se habían sumado. Desafortunadamente, pues esas fallas técnicas no las teníamos contempladas. Agradezco que se sumen. Hablar sobre diversidad sexual justo en estos días, ¿no? Es realmente importante llevar a cabo este conversatorio. Las universidades como espacios de reflexión, de inclusión y de derechos. ¿Por qué desde la universidad no solo tenemos que producir conocimiento, sino también ejercer o realizar prácticas, acciones, programas, diálogos incluyentes con pensamiento crítico que nos permitan, nos encaminen a lograr espacios y entornos incluyentes, libres de violencia, prejuicios y discriminación? Este conversatorio, bueno, México es un país con altos crímenes de odio. Somos el segundo país, solo estamos por abajo de Brasil en crímenes de odio. Hay una intolerancia a la diversidad sexual y bueno, por eso es importante que desde la unidad de género de la UAM Iztapalapa pues nos propusimos llevar a cabo, también a propuesta de nuestro rector, el doctor Rodrigo Díaz, para hablar de esta problemática importante, de esta temática importante, generándonos preguntas detonadoras en este conversatorio sobre qué estamos entendiendo por diversidad sexual, qué entendemos por identidad de género, orientación sexual, expresión de género, por qué es importante hablar de la diversidad sexual y la no discriminación, y por qué estos espacios, ¿no?, universitarios tendrían que estar libres de toda discriminación y violencia, y cuáles serían los retos o cuáles son las acciones que desde las universidades, además de la producción de conocimiento, pues están llevando a cabo para la erradicación de toda la problemática. Pues sin más, voy a dar la participación a este conversatorio al doctor. Bueno, voy a leer al doctor Héctor. Voy a leer una breve semblanza del doctor. Permíteme. Y aquí está. El doctor Héctor Domínguez Rubalcaba nació, bueno, en Hermosillo, Sonora, en 1962. Es profesor investigador en la Universidad de Texas, Austin, especializado en sexualidades, género y violencia en la literatura y la cultura latinoamericanas. Su obra académica comprende los libros La modernidad abyecta, Formación del discurso homosexual en Hispanoamérica, de la sensualidad a la violencia de género 2014, Nación Criminal, Narrativas del Crimen Organizado y el Estado Mexicano 2015, Translating the Queer en 2016, ha coordinado varias antologías y escrito diversos artículos y capítulos de libros sobre género, sexualidad y violencia en el arte visual, el cine y la literatura latinoamericana, que han aparecido en revistas especializadas y de difusión. Su obra literaria incluye los libros de poesía El viento no responde, en 1992, y Periplo de los lechos, fábula retroviral, 2015. Revistas culturales como Plural, Nexo, Letra S y Confabulario. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran los premios Bravo Faculty of the Year Award del 2014 y el de Presidentes Asociados en la Enseñanza del Premio a la Excelencia. Y el premio a la excelencia en docencia en estudios de las mujeres y género en 2014, y el premio Humaniza de Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2019. Sin más preámbulos, doy la palabra al doctor Héctor Domínguez Rubalcaba. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Agradezco mucho esta invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa para compartir con ustedes estas ideas sobre la diversidad sexual en la universidad. Es muy amplio el tema, voy a tratar
tratar de llevarlo hacia mi terreno, hacia mis preocupaciones que han estado ahí en mi trabajo ya por muchos años. ¿Por qué nos importa este asunto de la diversidad sexual en las universidades? Yo diría que esto es parte de una necesidad mucho más amplia que atañe a toda la población. No quiero hablar de la diversidad sexual como un problema que solamente es de la diversidad sexual. Claro. No quiero reducirme a la idea de que hay unos pobrecitos raros por ahí que sufren mucha discriminación y violencia y hay que protegerlos. Eso sería limitar completamente el programa y no sería precisamente resolver esta situación cotidiana de violencia, sino solamente dar un paliativo. ¿A qué me refiero? Que necesitamos enrarecer el mundo porque el mundo en que vivimos no es un mundo humano. Lo necesitamos distorsionar, lo necesitamos voltear, analizar, deconstruir, porque necesitamos humanizar este mundo. La gran mayoría de la población sufre la ideología de género. No me refiero al término que usan los sectores conservadores, sobre todo católicos, con la idea de ideología de género como una ideología que va en contra de la paz y de la religión católica, etc. No son las feministas y los homosexuales personas que estén tratando de hacer que todas las personas sean homosexuales, como muchos acusan, y que todas las personas sean travestis, como acusan muchos de ellos. No se trata de eso. Se trata de señalar que en este mundo el orden patriarcal se ha vuelto intolerable para las mujeres, para la diversidad sexual. Y quiero añadir, porque esta es la parte que parece que no está, también para los hombres heterosexuales, quienes se suponen son los que gozan de los privilegios, del poder, del orden, de la hegemonía, etcétera, y por lo tanto ellos serían los primeros afectados por el movimiento feminista. Esto me parece una visión demasiado binaria y demasiado poco profunda, demasiado superficial. ¿A qué me refiero? A que los hombres son víctimas del patriarcado, igual que las mujeres y la diversidad sexual. Y son las victimarios, son víctimas activas del patriarcado. Y ese es el punto que no debemos perder de vista. El sistema patriarcal obliga, educa y además castiga a los hombres que no ejercen violencia. Entonces, ellos tienen que ejercer violencia porque el sistema espera y exige de ellos eso. ¿Y quién les ha dicho a los hombres heterosexuales que ellos deben ser violentos? La iglesia, las madres, los padres, la escuela y hasta las instituciones de gobierno. Todos estamos de acuerdo en que los hombres deben dominar y las mujeres deben ser dominadas, en que los hombres heterosexuales tienen todos los privilegios y los homosexuales deben ser burlados, deben ser objeto de risa, deben ser excluidos de todos los derechos, deben estar aguantando desde la niñez el bullying al cual se les someten, porque los hombres tienen que formarse en ese bullying, porque estos hombres necesitan humillar a otros, sobajar a las mujeres, excluir a los homosexuales para demostrar que son hombres. Y mi trabajo con los hombres es algo muy constante ver esto. ¿Por qué empezaste a hacer bullying contra los homosexuales? Porque si no lo hacía, entonces no me reconocían como hombre.
¿Por qué abusaste sexualmente de tu novia en la secundaria? Porque si no lo hacía, entonces no era hombre, porque los hombres deben obligar a las mujeres a tener sexo si ellas no quieren, porque finalmente ellas sí lo desean. Entonces ellos tienen la necesidad de violar, o sea, la violación se vuelve un mandato social. El bullying contra los homosexuales, que es el primer paso a la violencia de odio contra la diversidad sexual, es un deber. Entonces, desde el principio, la educación de nuestros hijos, tanto a nivel religioso como a nivel social, da exigencias o pone exigencias en los hombres de ser violentos, de ser misóginos y de ser homofóbicos. Entonces, aquí nos enfrentamos a un problema, ¿cómo abordar esos hombres? Si nuestra exigencia máxima, tanto desde el feminismo como de los movimientos de la diversidad sexual, es eliminar, no reducir, eliminar completamente el machismo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Si tenemos una cantidad de instituciones que están hechas para reforzar ese machismo. El orden de los apellidos, las preferencias laborales sobre los hombres en vez de las mujeres, la patria potestad, las actitudes del Ministerio Público a cualquiera que va a hacer una denuncia sobre violencia de género. Es increíble cómo tienen que estar tomando oficinas toda esta serie de edificios públicos porque no las oyen, porque se hacen los tontos, porque la policía no actúa legalmente, porque el Ministerio Público pide todo el tiempo mordida para que proceda cualquier tipo de denuncia. O sencillamente se niegan a tomar denuncias. A mí me ha pasado, yo he estado ahí frente al Ministerio Público tratando de exigirle, quiero que me reciban una denuncia, ni siquiera para eso son buenos, te piden para eso también una mordida. Entonces, esas actitudes de las instituciones que están aparentemente protegiendo a los victimarios son las que precisamente refuerzan esta cultura machista porque están hechas para proteger a victimarios. Entonces hay que cambiar de raíz todas estas actitudes institucionales. Y me refiero a la iglesia porque además de tomar edificios públicos por acá de derechos humanos, habría que tomar el gran edificio público de la iglesia, que es precisamente la generadora de ideas misóginas y homofóbicas. Yo siempre he dicho, detrás de todo asesinato de odio por homofobia está la autoría intelectual de la propia religión que les dice a la gente que ser homosexuales es un pecado y entonces estos merecen ser exterminados. Mientras tengamos una iglesia homofóbica, vamos a seguir teniendo asesinatos de odio. Entonces hay que transformar la iglesia. No quiero decir que las religiones se suspendan. Yo soy religioso, yo voy a misa cada 8 días. No es eso. Hay que transformar la visión de las religiones para que sean democráticas, para que sean humanitarias. Porque el Dios en el que están creyendo es un Dios que odia y yo no creo en un Dios que odia, yo creo en un Dios que ama. Entonces por ahí tenemos un problema teológico muy profundo. Y asimismo, ¿quién está llamado entonces a porque de lo que estoy hablando es de un gran cambio cultural que tiene que ser radical. Y ese cambio cultural radical no va a poder ser llevado a efecto sin la intervención de las instituciones educativas. Somos nosotros los encargados de reflexionar en todos los problemas sociales. Esto es parte de nuestro cometido, por eso se pagan impuestos para que haya universidades, para que las universidades estén pensando en las formas de mejorar nuestro estilo de vida y entonces es nuestra obligación responderles a esta sociedad y diseñar currícula,
diseñar proyectos que nos lleven justamente a plantear las ideas necesarias para el exterminio de este mal social, este cáncer profundo en el cual estamos o que estamos padeciendo, que es el machismo. Para ello, mi propuesta, y no es mía, digamos, únicamente, es de un gran aparato académico, nosotros no pensamos por nosotros mismos, es elaborar, experimentar, llevar a efecto una pedagogía queer. Una pedagogía queer implicaría, y esto lo tomo, por ejemplo, de activistas como Rosario Akim en Bolivia, que está planteando una pedagogía queer desde el preescolar, porque desde el preescolar hay que enseñarles a los niños que a las niñas no se les pega y no enseñarles que a las niñas que si el niño te pega es porque te quiere, ¿verdad? No es enseñarle a los niños y a las niñas que hay deportes para niños y deportes para niñas. Ese tipo de divisionismo es precisamente el que empieza a establecer en la mente de los niños que es bueno ser diferente, que es bueno que haya gente inferior a otros, que es bueno algunas veces ejercer violencia. Es decir, desde muy pequeñitos tenemos que llevar a cabo este esfuerzo de pedagogía queer. ¿Qué hacemos en las escuelas secundarias, en las escuelas preparatorias? Yo fui en mi pasado profesor de enseñanza media y muy pronto me di cuenta que el principal problema es el bullying. Hay experiencias en donde el bullying ha sido eliminado porque se avergüenza al que ejerce bullying, no porque se celebra al que ejerce bullying. Porque el bulero solamente lo es cuando alguien lo celebra, cuando alguien lo sigue, pero cuando aprendemos este silencio, este cerco de silencio en torno al bulero y además atendemos a esta persona que ejerce violencia porque no se trata de castigarlo. Mucho tiempo quisimos castigar al bulero y lo único que hicimos fue reproducir actitudes criminales, gente que expulsamos de esta manera de la escuela y lo mandamos directamente a los grupos del crimen organizado. Eso no va a resolver nada. Tenemos que atender al bulero como una víctima más porque él hace bullying porque es una víctima. Y entonces, vean, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes en donde al macho hay que castigarlo porque es el malo de la película, sino al macho hay que atenderlo porque es un enfermo. De hecho, es un psicópata que no aprendió a amar, cuya sexualidad consiste en violar. Por lo tanto, hay un problema muy grave en esa cabeza. Y este problema se ha multiplicado en millones de personas que ejercen violencia cotidianamente. Entonces, vean, la pedagogía es fundamental, es crítica para nosotros atender precisamente el origen de la violencia, que es definitivamente nuestra idea de que el patriarcado es el principio del orden, el machismo es la manera en que los hombres se ven más bonitos, en fin, una serie de prejuicios que estamos reproduciendo continuamente, donde en la maternidad, en la iglesia, en las relaciones sociales, en los deportes, en todas estas instituciones que nosotros tendríamos que estar encargados de estudiar a fondo para encontrar el punto en donde se genera toda una problemática social que alcanza dimensiones políticas, económicas, culturales, de todo tipo. Más o menos esta es la posición que yo en un principio quiero poner en esta conversación y quisiera dejar a mis compañeras la palabra para continuar con este diálogo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Domínguez Rubalcaba. Creo que pone pues interesantes reflexiones sobre la mesa. Sobre todo es importante su reflexión en el sentido de que es un tema que no solo incumbe
a cierto sector o grupo de la población, sino que es una que nos incumbe a todas y a todos, ¿no? A toda la sociedad, incluyendo a las universidades. También acerca de las que no solo tenemos que seguir o estar pensando en medidas punitivas, ¿no? Creo que las medidas punitivas no han garantizado, ¿no?, ni la prevención ni la erradicación de la problemática, pues, de este machismo lacerante que permea en la sociedad mexicana. Me parece que ojalá y nos pueda ahorita ahondar un poquito más sobre la pedagogía queer, ¿no? De la que ahora nos está poniendo sobre la mesa. A mí también me parece súper importante esto de las medidas no punitivas y por qué, por ahí decía una profesora, todos somos víctimas de víctimas, ¿no? Y por lo tanto no podemos estar, pues, castigándonos, sino reeducándonos para que podamos ser serviles o servir, ¿no?, a la sociedad sin ejercer violencia. Pues muchas gracias, doctor. Voy a dar la palabra. Les mandaba yo un mensaje por el chat, profesoras. Yo creo que pues ya que estamos llevando a cabo el conversatorio sin público, pues no creo que haya problema que nos pudiéramos ver los rostros. Bueno, por ahí les dejo un mensaje que si podían activar sus cámaras. Bueno, doy la palabra a la doctora, voy a leer una semblanza, la doctora Yanina Ávila González estudió licenciatura en Sociología en la UNAM y los estudios de maestría y doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM. En ambas investigaciones, el tema abordado fue una mirada de las experiencias de un grupo de mujeres y su relación subjetiva con la figura de la maternidad, vista como una construcción cultural y un derecho sexual y reproductivo, y no como un destino biológico o teleológico de la misma. Antes de la dedicación a la vida académica, participó como activista profesional en una ONG feminista en México. Desde mediados de los años 80 hasta principios de los años 90, este vínculo con los movimientos feministas y lésbicos se ha mantenido a través del activismo teórico que propicia el campo universitario, así como su participación en proyectos culturales realizados por la Asociación Civil Territorios de Cultura para la Equidad, de la cual fue integrante. Su desempeño en la docencia ha sido principalmente en instituciones universitarias públicas como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la especialización de estudios de género y educación en la Universidad Pedagógica Nacional, en la ENA y en la UAM Iztapalapa. Desde el año 2007 como tutora en el posgrado virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural, así como profesora en la licenciatura de Antropología. Sus áreas de investigación abordan temas como estudios de género y estudios feministas, así como derechos culturales, políticas culturales y participación y democracia cultural. Algunas de sus publicaciones recientes en colaboraciones de libros son ¿Quién le teme al género?, en Carlos Garma, Familias, Iglesias y Estado Laico 2018. Transformando la ecuación mujer es igual a madre, en A Toda Madre. Una mirada multidisciplinaria a las maternidades en México. Abril Saldaña Tejeda, Lilia Venegas Aguilera y Tyne Davis. Mujeres sin hijos, circunstancias, razones y presiones en torno a la elección voluntaria de no ser madres, en Luz María Moreno y Ana María Carrillo, La perspectiva de género en la salud, Facultad de Medicina UNAM 2016. Las trampas de la cultura, notas para desculturizar la cultura en gestión cultural y teoría de la cultura, Eduardo Nibón. Gedisa UAM 2015, entre otros, y ha publicado artículos en revistas como La Ventana, Desacatos, Debate Feminista y Feminista. Muchas gracias, doctora Yanina, es un honor también, y aparte pues pertenece a la UAM Iztapalapa, y bienvenida a este conversatorio, y pues le doy la palabra. Claro que sí, Soco, muchas gracias. Yo también, como Héctor, me da muchísimo gusto poder tener un espacio para reflexionar sobre estos temas. Y bueno, sobre todo quiero empezar agradeciendo por la invitación y hago un reconocimiento por la preocupación auténtica de nuestro rector, Rodrigo Díaz, y de muchas de mis colegas de la comunidad académica por atender, frenar, transformar de manera radical las relaciones de género
heteronormativas y patriarcales tan naturalizadas y tan arraigadas y sedimentadas que nos constituyen y permean cotidiana y estructuralmente a todos, a todas y a todos. Y no solo es un problema de las mujeres y de los raros, como bien decía Héctor, sino de los hombres. Yo creo que actualmente, ahora sí nos llegó el agua al cuello, por la cantidad de feminicidios, crímenes de odio, como tú también mencionabas, ¿no? Travesticidios, acoso, violación que vivimos cotidianamente y del cual la universidad no es ajena en algunos de estos problemas, ¿no? Yo creo que efectivamente desde la academia tenemos una gran responsabilidad para atender. Algo que durante décadas las feministas hemos venido denunciando de manera marginal e insistente para llevar a cabo un cambio radical. Quisiera decir desde dónde voy a hablar, no es desde un activismo, sino más bien desde este activismo teórico, en el sentido de contribuir a este esfuerzo teórico por deconstruir las praxis genéricas y sexuadas que se dan en la academia. Y además de las praxis, creo que desde muchos paradigmas, ¿no? O sea, yo creo que es un cuestionamiento radical al centrismo hegemónico patriarcal, tal como se enseña y se practica en la academia. Creo, como bien señalaba Héctor, que los estudios queer y los estudios feministas nos permiten corroer estas bases conceptuales y epistémicas del pensamiento de la modernidad y también de la colonialidad, diría Rita Segato, ¿no? Creo que estas lecturas o interpretaciones para abordar estos temas son efectivamente posiciones de resistencia para someter a un cuestionamiento y someter examen, ahora sí, al revés, a estos saberes institucionales, ¿no? Que no nada más son saberes, sino que también construyen sentires y prácticas. Es, de alguna manera, una respuesta que se ha venido construyendo por muchos esfuerzos diversos ante los científicos establecidos y hegemónicos y que promueven la homofobia, la misoginia y que están normalizados en la academia. O sea, creo que es una propuesta teórica desde el feminismo y la teoría queer para desrarificar a los raros, o como bien decía Héctor, para enrarecer el mundo. La teoría queer, pues si bien en su idioma inglés Q, es una Q que nos lleva a un cuestionamiento. O bien podríamos hacerla en español con una C de cuestionamiento de las convenciones sociales y del conocimiento establecido. Este espíritu contestatario creo que es lo que necesitamos para llevar a cabo este cambio cultural radical. Este espíritu contestatario que de alguna manera se tiene que difundir en las universidades porque ha estado absolutamente normalizado desde esta visión hegemónica. ¿Cómo desafiar entonces la normalidad y no solo la heterosexualidad obligatoria? Creo, a ver qué es lo que dicen mis colegas en este conversatorio, cómo podemos ampliar entonces el enfoque para abarcar cualquier actitud o identidad que resulte de alguna manera anómala. O sea, las prácticas y los bullings y las discriminaciones, no nada más vistos desde las diversidades sexuales, sino también articulado o intersectado con cuestiones del racismo, con cuestiones por la estatura, por la obesidad. O sea, creo que estos cambios culturales se tienen que llevar a cabo por parte de la academia, ¿no? O sea, igualmente creo que la teoría queer no se va a limitar nada más a hombres y mujeres homosexuales, sino cualquier individuo que sienta que su posición está marginada. Una lectura queer, dice, nos capacita, es un poco esta pedagogía que decía Héctor, para pensar a menudo lo que es impensable. Yo creo que no nada más sería, digamos, mi propuesta, efectivamente nuestra preocupación como docentes y como académicos son los estudiantes desde los primeros años, pero creo que volteando un espejo de autocrítica también de muchos docentes y docentas, ¿no? O sea, en ese sentido creo que tendríamos que un doble trabajo.
O sea, así como quisiéramos emancipar o liberar o deconstruir respecto a los estudiantes, también voltearnos a ver, porque yo creo que la derecha conservadora no está afuera, sino dentro, ¿no? O sea, y también no nada más en la iglesia, aunque entiendo nuestras preocupaciones por los atentados que se están dando en este giro conservador ante el Estado laico, sino que también por las alianzas pragmáticas que ha tenido el gobierno y sobre todo el presidente, ¿no? Son alianzas pragmáticas y ambivalentes, por no decir bipolares, en una manera incluir estos grupos conservadores y religiosos, no nada más conservadores, que están organizados en lo que decían como en contra de la ideología de género, en contra, por ejemplo, de estos intentos del PIN parental, que justamente irían en contra de poder construir desde la primera estos mandatos. Señalar, digamos, cómo estos pensamientos en esta lucha por disputas, porque son unas disputas de interpretación de cómo vemos la realidad. Se ve de una manera naturalizada, binaria, jerárquica y todo lo que implica este pensamiento sedimentado, a diferencia de las propuestas feministas y las teorías queer. Entonces, en ese sentido, creo que es una lucha permanente por el poder interpretativo o una guerra por la interpretación. O sea, las fuerzas dominantes entran en confrontación con estas agendas o con estas propuestas teóricas de los movimientos feministas y de las agendas o de las propuestas queer o disidencia sexual. Son estas políticas conservadoras como políticas antidiversidad, que están organizadas de manera global bajo la consigna de lucha en contra de la ideología de género, que alientan a la discriminación, a la intolerancia y a los crímenes de odio. Las fuerzas que en alianza con el Vaticano, pero sobre todo liderado por estos grupos de cristianos evangélicos, que han tenido un gran espacio en este gobierno, por eso yo digo de una manera contradictoria e inadmisible, que se enuncia como una cuarta transformación y yo de izquierda lo dudo, ¿no? O sea, pero han logrado que en muchos países, en diversos países, tener una mayor presencia y cargos de poder. Por ejemplo, se señalaba que después de Brasil seguimos nosotros, pero en Brasil, por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro es un ejemplo de estas fuerzas conservadoras. Pero lo mismo sucede en otros lugares del planeta, ¿no? Donde la derecha conservadora tiene fuerza y poder. Por ejemplo, nos dice Anne Phillips, como en Hungría, el gobierno mandó a cerrar el Departamento de Estudios de Género de la Universidad Centroeuropea, anunciando la prohibición de estos cursos en cualquiera de las universidades. O sea, este giro a la derecha es realmente algo que está exacerbando el odio y las brechas, digamos, de igualdad que se habían mínimamente establecido. Y creo que, bueno, es una obligación por parte nuestra, no nada más de la denuncia, sino de entender, comprender con H, efectivamente, cómo hemos llegado a ser lo que somos y en estos procesos de construcción, en el que nuestras identidades se hacen piel, pero definitivamente, bueno, yo creo que una autora de los estudios culturales chilena, Nelly Richards, nos comparte, digamos que Judith Butler ha sido considerada como autora de esta maquiavélica ideología de pervertir el naturalismo sexual de los cuerpos originarios divididos por la separación fija entre masculino y femenino. Eso es lo que hay que deconstruir. Y también de corromper el núcleo sagrado de la familia como una identidad procreadora. Pero los enemigos de Judith Butler no saben que ella es mucho más peligrosa siendo realmente lo que es, no la autora de una ideología de género, sino al revés, una pensadora cuya teoría crítica desnaturaliza los fundamentos morales, religiosos, culturales de la ideología dominante llamada patriarcado.
Las relaciones de género, a pesar de ser esta tipificación como un tema particular, asunto de las mujeres o de las feministas, son parte constitutiva del sistema de poder omnipresente en toda la vida social, que se expresa de manera diferenciada y compleja dependiendo de las configuraciones histórico-culturales en cada país. O sea, yo sí quisiera señalar que es realmente un esfuerzo para reconstruir, para abrir una óptica de una manera diferente, no nada más para, como decía Héctor, ver los problemas de quienes somos las víctimas, sino también de los victimarios. Creo definitivamente que necesitamos tener alianzas. Yo entiendo la rabia, estoy definitivamente con mucha rabia también por la impunidad, por el doble discurso, por todo lo que estamos viviendo, por esta toma de la comisión, de la CNDH. Yo creo que es entender el hartazgo de las mujeres, de las denuncias que se hacen, y no nada más de las mujeres, también por parte, digamos, de los juvenicidios que estamos viviendo y que la impunidad reine en este país, del cual ya no es posible con discursos salir adelante. O sea, creo, Soco, que muy bien por este espacio, y lástima que no podamos tener mayor, digamos, conversatorio como tal con el resto del público, pero creo que, bueno, de alguna manera es una ventana o un SOS de que definitivamente tenemos que tomar cartas en el asunto. Y con ello, bueno, doy paso a Yolanda para que podamos tener entre los tres y contigo un conversatorio restringido. Pues sí, muchas gracias, Sí. doctora Yanina. Creo que justo hoy que aparte hubo represión en el Estado de México, ¿no? A las compañeras que tomaron la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y bueno, yo en la madrugada estaba leyendo los comunicados de las compañeras feministas. Entendemos el hartazgo, entendemos que ya no podemos soportar ni una más desaparición y feminicidio, pero también creo que es importante lo que usted nos coloca, ¿no?, sobre la mesa. Son importantes las alianzas, mientras que el conservadurismo, la derecha avanza. Ha sido una rémora para la defensa de los derechos humanos, para el reconocimiento de las identidades. Yo creo que tenemos o estamos asumiendo hoy en día un papel muy importante desde las universidades, ¿no? Nos toca no solo generar alianzas, sino también voltear la mirada, ¿no?, hacia el otro lado, hacia los otros, las otras personas que no pueden seguirse persiguiendo, ¿no?, como si estuviéramos, no sé, en la Inquisición. Y creo que es importante hablar que es momento no solo de generar alianzas, sino de escucharnos, y de escucharnos empáticamente. Estos cambios culturales pareciera que avanzamos un paso y nos regresan dos, ¿no? O avanzamos dos, nos regresan tres. Pero creo que es importante justo generar estos conversatorios para poder poner sobre la mesa temas tan importantes como qué vamos a hacer para detener no solo los crímenes de odio, no solo los transfeminicidios, transvesticidios, sino qué está pasando ahora en la actualidad con el solo hecho de que cierta comunidad, pues, incluso se impide, ¿no?, nombrar a las otras, ¿no?, personas como dentro de una categoría específica. Y no me voy a meter en ese tema porque sé que está ocasionando mucho revuelo, pero nos está dividiendo, nos está separando, ¿no? O sea, lejos de aportar y generar pues la inclusión o el respeto a los derechos humanos de todas y todos, creo que nos excluye y es violento también. Pues bueno, doy la palabra a la maestra Yolanda Pineda, y voy a leer aquí su semblanza. Permítanme. Pues bien, la profesora Yolanda Pineda López, bueno, además que fue mi maestra en el Diplomado de Estudios Feministas desde América Latina, me siento muy contenta de que esté aquí ahora de invitada en la UAM Iztapalapa. Es maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana
licenciada en Sociología en la Universidad Autónoma de México, FES Aragón. Cuenta con un diploma en estudios sobre diversidad sexual en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y en estudios de la diferencia sexual por la Universidad de Barcelona. Es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural. Es integrante del colectivo de trabajo que ha coordinado y organizado el Diplomado en Estudios Feministas desde América Latina y anteriormente el Círculo de Estudios de Género. Ha sido impulsora del Protocolo de Atención a Casos de Violencia, Acoso u Hostigamiento Sexual entre la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y de la campaña en contra de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual. Es integrante del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista AC. Es coautora de la entrada Pensamiento Lésbico en México, volumen 2 de Conceptos Claves en los Estudios de Género, publicada por la UNAM y el CIEF en 2018. Participó en la compilación del libro Género en el Desarrollo, publicado por CIDAL, Cuernavaca, en 2006. Es autora del fascículo Lesbianismo y Diversidad Sexual de la colección Cuerpo de Mujer, publicado en CIDAL, Cuernavaca, en 2004, y ha participado en diversas conferencias y talleres sobre feminismos, género, lesbianismo y diversidad sexual en distintas instituciones. Bueno, además que es coordinadora junto con la doctora Samantha Zaragoza, mi querida profesora también de UACM, del Diplomado Feminismos desde América Latina. Bienvenida, profesora Yolanda Pineda. Por cierto, antes de que le dé la palabra, les mando un saludo a los tres, al doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, a la doctora Janina y a usted, la recientemente titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Me lo pidió encarecidamente. Un saludo para los tres, la doctora Yolanda Huacus. Le doy la palabra. Guadalupe Huacus. Su audio, profesora. Le estoy picando donde no debo. Voy a poner una presentación para poderme concentrar un poquito en el tema, porque efectivamente, como son tantísimas cosas, la verdad es que cuesta mucho trabajo poder decir en tan breve tiempo tantas cosas que tenemos que hacer sobre la diversidad sexual. Y bueno, agradezco muchísimo la invitación de Socorro a este conversatorio. Me parece que es sumamente importante porque, pues, aunque se han avanzado en muchos aspectos, seguimos viendo toda esta violencia, como dice Héctor, como dice Janina, que no solamente es hacia la diversidad sexual, sino de verdad que somos violentos hacia todos lados, por todos lados, de las maneras más sutiles y de las maneras más terribles que se pueden imaginar, ¿no? Nuestras universidades no están ajenas a todo este problema de violencia que estamos viviendo. Y yo quisiera que esta exposición pues ayudara a aclarar algunas de las dudas sobre las que hay sobre la diversidad sexual y también a generar más cuestionamientos y más críticas para que nos ayuden a investigar sobre estos temas y que me parece que una de las cosas que se requiere para evitar toda esta cuestión de discriminación y violencia es el conocimiento. Es el conocimiento, el saber desde dónde viene toda esta violencia, cómo hemos creado toda esta cuestión de violencia. Es una parte importante el conocimiento, el deshacer prejuicios, el deconstruir prejuicios, el buscar una cultura desde otro lado que nos ayude a convivir de otra manera. Y bueno, pues en ese sentido quiero empezar. Ay, perdón. No quiere. Con una pregunta, bueno, como esto iba a ser con todos, la idea era preguntarle a todas las personas que estaban escuchándonos y que nos van a escuchar, es ¿por qué soy heterosexual? ¿O por qué son heterosexuales? ¿No? En este sentido, empezar a ver por qué es la heterosexualidad esta identidad dominante, esta identidad hegemónica, nos ayudaría a entender también lo que sucede con la diversidad sexual.
Y parecería muy fácil contestarla, ¿no? Pero si realmente queremos responderla bien, no va a ser tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dado por hecho que la heterosexualidad es lo único bueno, lo único saludable, o porque nunca lo hemos pensado, porque nunca nos lo hemos cuestionado, y así nos dijeron que teníamos que ser y así lo hemos normalizado, y esta situación nos lleva a graves problemas. Lo que vamos a ir revisando nos ayudará a entender que la heterosexualidad no ha sido una decisión, sino una imposición, que se ha llevado a cabo desde las formas más sutiles hasta las formas más coercitivas que pudieran existir. De hecho, mucha de la violencia que existe tiene que ver con esta parte de decir, estás mal, estás enfermo, eres degenerado o degenerada, como sea, ¿no? Entonces, desde los estudios feministas, por supuesto que se ha hecho mucho trabajo sobre la heterosexualidad, se ha cuestionado, criticado, investigado para comprender la diversidad de expresiones sexuales o de identidades sexuales y también para comprender toda esta violencia que se ejerce hacia las personas con una distinta preferencia sexual. Desde los estudios feministas se ha vinculado la heterosexualidad al sistema patriarcal, como vemos en esta diapositiva, ¿no? Y como el patriarcado como sistema de múltiples opresiones, pues se vale de otros subsistemas para poder ejercer esta opresión, que bien decía Héctor, no es una opresión solamente para las mujeres, es para los hombres y para las mujeres. Y a través del sistema sexo, género y el sistema de la heterosexualidad también podemos ver cómo se ejerce esta violencia. Estos tres sistemas están interrelacionados y ayudan a que sea más fuerte toda esta opresión, ¿no? Además, bueno, como sistema de género vamos a referirnos a las características anatómicas por las que un cuerpo se asigna mujer o hombre, ¿no? El sistema de género, que bueno, simplificando todo, porque no nos da tiempo de profundizar en cada uno de ellos. Bueno, el sistema de género vamos a ver que es la construcción cultural acerca de la diferencia sexual, que incluye actitudes, expectativas, sentimientos, actividades, y que de acuerdo al sexo varía, pero también quiero decirles que esto también depende del contexto en el que se vive y la espacialidad de la que se está hablando, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho en cuenta esto, porque no es lo mismo lo que se vive en una universidad que lo que se vive en una calle, lo que se vive en una comunidad indígena, ¿no? Con respecto a lo del género. Y bueno, la heterosexualidad se fundamenta en que la atracción, los placeres, los deseos, las relaciones sexuales solo se deben dar entre hombres y mujeres. El feminismo ha dejado al descubierto a través de sus estudios que la heterosexualidad es obligada, que se ha institucionalizado, que se ha hecho también sus raíces en el régimen político y que además nos da esta mirada binaria de la que nos estaba platicando Janina, de que también tenemos que deconstruir esta mirada binaria. Entonces, en realidad, la heterosexualidad pues es un ejercicio de poder para control de la sexualidad, para tener una seguridad sobre la paternidad, para poder hacer un dominio sobre el cuerpo de las mujeres y ponerlo a disposición de los hombres, y para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Estas cuestiones también nos ligan con el capitalismo de manera importante. Y el problema de la heterosexualidad no es que no exista la heterosexualidad. Si esta es una opción realmente, pues la gente puede ser heterosexual, como homosexual, como lesbiana, como todo lo que quiera hacer. Pero realmente la heterosexualidad, al ponerse como un modelo ideal, saludable y legítimo, hace
que todo lo demás se considere mal, todo lo que se considera patológico, enfermo, degenerado, etcétera, ¿no? Sin embargo, también hay que ver cómo la heterosexualidad, si bien oprime, también todos los deseos diversos, todo el amor, el deseo, también empieza a ser una parte liberadora, ¿no? Y eso se ha hecho a través de todos los movimientos sociales, pero también a través de la resistencia que cada persona hace en el sistema, en el lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces, sí vamos a ver que con estos discursos de poner la heterosexualidad como el modelo ideal, se ha generado un contexto adverso de violencia y discriminación hacia cualquier persona que sea diversa sexualmente. Y no obstante, el placer, el deseo y el amor son los elementos de liberación con los que se ha propiciado el conocimiento y el reconocimiento de las diversas identidades sexuales y más allá de las identidades sexuales, de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, y yo puse un cuadrito que nos ayudara a entender primero las identidades sexuales para poder después también complejizarlo aún más, ¿no? Estas cuestiones de sexo, de género y del vínculo erótico afectivo que van definiendo ciertas identidades, ¿sí? Pero también al definir identidades nos va encajonando en ciertas cuestiones que no nos dejan ver toda la diversidad, pero vamos a ver el cuadro y vamos a poner, por ejemplo, en una cuestión en que nace una persona y le asignan el sexo mujer y ella está de acuerdo con todos los mandatos del género femenino y se relaciona erótica y afectivamente con los hombres. Y ahí pues vamos a ver que es una persona heterosexual. Pero vamos a empezar a complejizar cuando una persona de sexo que asignado hombre no está de acuerdo con los mandatos masculinos y entonces dice que va a ser femenino y además se relaciona erótica y afectivamente con los hombres. Y ahí podemos decir que es homosexual, pero quiero aclarar que no todo homosexual se va a ceñir al género femenino, ¿sí? Eso es una primera complejización. Y después podemos ver a una persona que asignada por nacimiento como mujer, pero que dice que no se encuentra en el cuerpo de mujer, que es un hombre, y además asume el género masculino, pero erótica y afectivamente se relaciona con hombres, ¿sí? Y así como esas, que solamente son ejemplos, podemos hacer un sinfín de combinaciones, porque no solamente existen estas combinaciones, sino muchísimos más. Y además, bueno, vamos a poner que vamos a hacer la aclaración de que desde esta perspectiva binaria, desde blanco y negro y desde solamente la existencia de mujeres y hombres, vamos a ver que no son tan ciertas, que no corresponden con la realidad que estamos viviendo. Así como tampoco, ni siquiera el sexo, que pudiera ser como lo biológico, lo anatómico, no solamente mujeres y hombres, está también todos los intersexuales que pueden tener características anatómicas, morfológicas, gonadales, hormonales, que corresponden a ambos sexos o que no corresponden entre sí. En fin, hay 5 diferentes formas de ser intersexual y que ponen, o sea, desde el cuerpo, desde los afectos, se pone en tensión todo lo que se ha dicho acerca de la heterosexualidad, ¿sí? Todo lo que se vive como el sistema, cómo se ha construido desde el sistema patriarcal toda esta heterosexualidad, ¿no? Bueno, entonces también hay un principio de materialización que Judith Butler, que ya también la mencionaron aquí como parte de la teoría queer, donde es precisamente pone a cuestionar esta mirada binaria que tenemos, ¿no? Cuando
cuando vemos los cuerpos que no corresponden ni a mujeres ni a hombres en su totalidad, ¿no? Entonces hay allí un cuestionamiento, pero siempre nosotros tenemos esa mirada binaria internalizada, ¿no? Como parte de nuestra forma de ver el mundo, diría Bourdieu, ¿no? Desde nuestros hábitos y nuestras doxas, la forma de ver el mundo ya es en esta cuestión binaria. Y en esta cuestión binaria, por ejemplo, cuando vemos a unos homosexuales, una pareja de homosexuales que las vemos en la calle, decimos, a ver, ¿y aquí quién la hace de hombre y quién de mujer? Y ahí los estamos encasillando, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, a un cuerpo, a una persona que de pronto la encontramos en la calle y que no sabemos si es hombre o es mujer, lo primero que queremos hacer es encasillarla. Y decimos, ¿y esta qué es? ¿Hombre o mujer? ¿Sí? Entonces allí se abre precisamente, es donde tenemos que decir, bueno, no nomás hay hombres ni hay mujeres, hay muchas más maneras de expresarnos socialmente, de identificarnos con nuestro sexo, de ver cómo deshacemos estos mandatos de género y todo lo que se nos ha dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, Judith Butler nos ayuda mucho a esta parte de cómo ir revisando los cuerpos, los géneros y todo esto, y es una parte importante. Ahora, todo este cuadrito pues nos ayuda a entender todas estas identidades sexuales que se han manifestado, que se han, digamos que se han visibilizado, pero que no solamente es lo único que existe. ¿Por qué cada vez se le agregan más letras al movimiento LGBTTIQA? Yo digo siempre más lo que se acumula esta semana, porque realmente vamos a ver que hay mucho más que eso. Por eso el término de diversidad sexual a mí me gusta más, ¿no? Porque nos ayuda a entender que no hay una sola forma de ser lesbiana, no hay una sola forma de ser gay, ni bisexual, ni transexual, ni heterosexual. Hay muchísimas maneras en las que nos vivimos entre los sueños, los deseos, los placeres, todo eso que lo vamos viviendo, y en nuestra práctica cultural hacemos mucho más cosas que ajustarnos a una identidad. Las identidades funcionan para pedir derechos, funcionan para exigir algunas cuestiones, funcionan para visibilizar, pero no nos podemos encasillar. Nuestra mente no puede encasillarse en eso, ¿sí? Y esa es una parte muy importante en la manera de cómo nos vamos quitando de esta forma binaria, ¿sí? Porque el conocer tiene que ver, sí, ya me dijeron que tengo un pensamiento binario, ahora, ¿cómo lo deshago? ¿Sí? Y sobre todo en nuestras universidades, ¿no? En la universidad se supone que nos vamos a hacer de muchos elementos para poder criticar y ver la realidad de otra manera o analizar lo que nos sucede desde otra forma. Entonces, es muy importante entonces hablar de diversidad sexual pensando en las múltiples posibilidades de ser les, otres, reconocer la pluriversidad que no cabe dentro de las identidades sexuales y que si todas somos diversas, merecemos reconocimiento y respeto, ¿no? El asunto del conocer es para reconocer. Entonces, ese reconocimiento, que parte del conocimiento de deshacer los prejuicios que culturalmente hemos construido alrededor de las personas que no cumplen con las normas heterosexuales, tenemos que deconstruir las jerarquías que hemos hecho de las identidades sexuales. Porque también, como menciona Esteban Crotz, el problema de las clasificaciones es que clasificamos, jerarquizamos. Al clasificar, jerarquizamos. Y al jerarquizar ponemos a la heterosexualidad como el modelo, y a partir de todo ello, todo lo demás pues empieza a ser estigmatizado, hasta lo que menos conocemos pues es lo más estigmatizado, ¿no? Entonces tenemos que dejar de ver esa clasificación, esa jerarquización de la vida, de nuestra realidad,
Y bueno, la universidad tiene una gran responsabilidad con el conocimiento, que no es uno, sino que es un universo. Y nuestro quehacer como universidades se dirige hasta al conocimiento crítico y analítico de nuestro entorno. En ese sentido, el conocimiento de la diversidad sexual nos tiene que llevar a eliminar prejuicios y sobre todo al reconocimiento de las personas y a la no violencia. Quizá ahora, después de habernos escuchado, pudieran dar una respuesta más argumentada a quienes son heterosexuales de por qué son heterosexuales, ¿no? Generalmente la pregunta siempre nos las hacen al revés. ¿Y tú por qué eres lesbiana? ¿Y tú por qué eres gay? ¿O por qué eres bisexual? ¿No? Pero bueno, les devolvemos ahora esta pregunta, ¿no? ¿Por qué son heterosexuales? Para que piensen también en esta idea de cómo los obligaron o por qué, cómo fueron construyendo sus afectos hacia esta heterosexualidad. Y bueno, quiero terminar con una reflexión que parte de Milagros Rivera, que es feminista de la diferencia, y que ella habla sobre la guerra, ¿no? Y habla de ir más allá de un no a la guerra, haciendo impensable la guerra. Y si esta frase la aplicamos a las personas que son diversas sexualmente y a la violencia que se desata contra ellas, pues tenemos que ir pensando en no decir, en que no vamos a decir no a la violencia, sino cómo hacer impensable la violencia. Este es nuestro gran trabajo como universidades y como profes y como profesores, profesoras y como humanos, humanas. Muchas gracias. Ay, bueno, pues muchas gracias, profesora. Nos da también un panorama muy amplio y enriquecedor de lo que estamos trabajando y construyendo, ¿no? Desde las universidades. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Desde las universidades. sí. Y bueno, y cómo bueno, empezamos desde el por qué la heterosexualidad, ¿no? Como obligatoria y cimiento, el patriarcado, ¿no? Del cual se desprenden estas tres categorías, sexo, género y heterosexualidad. Yo me sigo preguntando, porque, por ejemplo, en las universidades ya tenemos protocolos, ¿no? Que atienden a la violencia de género por razón de género y las discriminaciones por identidad, orientación sexual, ¿no? Identidad de género. Tenemos conocimientos, ¿no? Tenemos producción de conocimiento en todas las áreas, ¿no? Bueno, no en todas las áreas, ese es el gran reto, ¿no? De la transversalización de la perspectiva de género, y yo diría feminista en las universidades. Yo recibo, y una de mis funciones en la universidad, ¿no? Como titular de la Unigénero, pues alumnos que de pronto llegan y alumnas, la mayoría, alumnos muy poco, justo también por esta construcción social del género, de que si un chico va a quejarse, pues entonces es marica, ¿no? Es débil, porque los hombres no se quejan y no van a denunciar, no se van a quejar. Pero sí tenemos, casos, ¿no? De alumnos que han acudido a esta unidad denunciando justo pues la homofobia, ¿no? Por parte de académicos en las clases. Tenemos esa interiorizada, como bien lo comentaba, este pensamiento binario, ¿no? La profesora Yolanda Pineda. Y bueno, llegan a comentarme que efectivamente en el salón de clases se hacen comentarios no solo misóginos, sino sexistas, homofóbicos, lesbofóbicos, y de pronto ellos comentan, ¿de qué manera yo le hago saber al profesor que su comentario me está violentando, ¿no? Porque cuando lo dices, todo el mundo se ríe, ¿no? Cuando habla y me siento agredido. Les comento, ¿se lo has comentado al profesor? ¿Has tratado de hablar con él? No, porque es una relación de poder, seguramente me va no sé,
voy a tener alguna represalia. Entonces, yo me encuentro con esa problemática real, ¿no? Existe. Se está produciendo conocimiento en las universidades, hay gente crítica, académicas y académicos críticos que están trabajando ante las universidades, pero esta violencia, esta discriminación, sí está latente, ¿no? Dentro de los salones de clase, de los laboratorios, de los espacios comunes en la universidad. De manera que hoy me encantó la participación del doctor y de las dos doctoras también. Y yo sí les quisiera poner sobre la mesa cómo entonces lograr que la universidad, yo creo que es un reto tremendo, pero esa sería como la primera pregunta, cómo lograr que en la universidad, que es muy compleja, ¿no? Que somos seres diversos, se pueda lograr espacios incluyentes, ¿no? Espacios libres de toda violencia. Eso sería como la primera pregunta. Y bueno, abro el diálogo entre ustedes dos profesoras y el doctor también, ¿no? Domínguez Rubalcaba. No sé quién quisiera responder. Su audio, profesor. Sí, bueno, si quieren yo inicio, me parece muy interesante la pregunta. ¿Cómo lograrlo? Pues la verdad es que no solamente, pues no puede ser una pregunta, es un gran reto, ¿no? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos? Quienes hemos atendido la violencia, bien sabemos que esto no es una cuestión tan sencilla, ¿no? Ni para la persona que está padeciendo la violencia, ni para la persona que lo está ejerciendo. Llegar a buscar la manera en cómo se cuestionen, cómo vean que sus actos están entrando en una cuestión de violencia, no es para nada algo sencillo, ¿no? Me parece pues que el trabajo tiene que ser pues lo que hemos estado haciendo, pero quizá más, ¿no? Abrir más espacios de diálogo, no solamente con los estudiantes, con las estudiantes, sino con los profes, ¿no? Porque ellos también tienen muchos elementos o tenemos muchos elementos de violencia que a veces no nos damos cuenta dentro del salón de clases, ¿no? Y esta es una parte, pues, bueno, hemos tenido algunos estudiantes que nos dicen de la violencia que reciben por parte de los profes, pero también hemos visto mucha violencia por parte de los entre estudiantes y homofobia o lesbofobia, pero por parte de mismos estudiantes que también son o gays o lesbianas, o sea, de lesbianas a lesbianas, de lesbianas a gays también hemos visto, y eso es como también una parte muy fuerte, ¿no? Porque ni siquiera podemos encontrar entre las comunidades diversas ese respeto o esa no violencia. Entonces, pues más que nada, ¿cómo lograrlo? Es como una pregunta del millón, ¿no? Porque es todo un reto y vamos buscando caminos, y creo que lo que tenemos que hacer es buscar caminos también entre universidades y ver qué les ha funcionado en una universidad y qué ha hecho otra, y buscar caminos conjuntos, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, profesora. ¿Alguna doctora Yanina? No sé si quieran hacer algún comentario al respecto también. Doctora, tiene su Apagado, sí. Bueno, digo que ya que se invirtió el orden, me parece ahora sí vamos de atrás para adelante, así como iba la ronda. Yo por eso señalaba que la preocupación definitivamente es agarrar el toro por los cuernos, ¿no? O sea, y de arriba abajo y de abajo arriba, porque definitivamente creo que este problema es hecho piel. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar, desnaturalizar estas formas que hemos introyectado de una manera inconsciente? Y de ahí me parece lo complejo de esto.
yo creo que está muy bien también invertir la pregunta de desnaturalizar esto de por qué eres heterosexual o por qué no tienes hijos, ¿no? O sea, estas cosas que descolocan, que asombran de por qué hiciste o tomaste este rumbo, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene que ser un esfuerzo intertransdisciplinario, porque para ir dando cuenta de estas complejidades, como bien ahorita nos planteaba Yolanda, didácticamente, todas las complejidades que hay en estas construcciones, incluso desde lo biológico, el sexo. Traer entonces a los de veterinaria, a los de medicina, yo qué sé, como ir rompiendo el no nada más escucharnos entre nosotros, sino dar cuenta de esta diversidad en todos los distintos ámbitos y conversar sobre todo, a mí me parece, y no sé, creo que es nuestro reto, conversar con quienes no piensan como nosotros. Claro, te le vas a la yugular porque está diciendo para ti atrocidades, pero ¿cómo entendemos cómo fueron construidos también en ese sentido? Y tienen tan arraigadas estas maneras que atentan y que, para, digamos, a nuestros ojos, de alguna manera están generando crímenes de odio, discriminaciones, y para ellos es al revés. O sea, o nos escuchamos o nos vamos a las armas porque estamos escalando en estos niveles de intolerancia y de violencia de una manera que realmente es aterrador con todo lo que estamos viviendo. Cuando decían volver a la normalidad, ¿a cuál? Definitivamente uno no quiere volver a lo mismo. Entonces, creo que en estos esfuerzos, pues tendríamos que trabajar, además de manera interdisciplinaria, creo que trabajar no nada más desde lo racional, trabajar desde lo emocional, porque nosotros ponemos formas de violencia de un profesor, pero también entre las chicas de repente lo hemos vivido, que hablas mal de la otra por las envidias, por los celos, por tus problemas psíquicos, individuales, familiares de tu trayectoria. En ese sentido, creo que la complejidad del deseo, del inconsciente, pues tenemos que hablar con psicoanalistas, no con conductistas, ¿no? O sea, de alguna manera para ir viendo frente a qué problemas nos enfrentamos porque nos persiguen y nos generan dolor a todos, ¿no? O sea, y en ese sentido yo también recurriría mucho a que sea un ejercicio desde abajo. No estos diseños. Yo creo que es una herramienta fundamental tener el protocolo de así sí, así no, de que participaron las estudiantes, pero ¿cómo hacer que el trabajo se genere desde abajo? Si no, no tiene sentido. Y en ese sentido, bueno, hay que ser muy creativos, dar las herramientas para que se tenga la libertad de ser muy creativo, con imaginación, con el arte, con los distintos lenguajes en las que de alguna manera se pudieran ir expresando estas cosas. O sea, yo sí creo que es una conversación en el sentido, efectivamente, estos nos ayudan a descolocar, hay que apostar con que estos cambios culturales son posibles. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que la responsabilidad es sinceramente de toda la comunidad. Y bueno, paso la pelota. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, bueno, muy interesante la pregunta porque sí nos daba socorro comentar de que había protocolos. De hecho, bueno, esto ya es como estandarizado en la gran mayoría de las universidades, tener protocolos que limiten la capacidad de abusar, tanto por parte de autoridades, por parte de docentes, como por parte también de estudiantes contra estudiantes, etcétera. Entonces, pasa lo mismo que con los derechos humanos. Yo de repente me pregunto por qué van y ocupan derechos humanos si realmente son oficinas que solo se dedican a dar recomendaciones, no tienen dientes. No tienen dientes. Yo quisiera mandar a todas estas compañeras allá, a los ministerios públicos, a la Suprema Corte, al Congreso y a las iglesias, repito, porque ahí está el problema.
yo he colaborado mucho con las oficinas de derechos humanos y siempre colectivamente nos frustra este estatuto de ser agencias de buena voluntad. Yo creo que debe haber consecuencias con respecto a ciertos actos, sobre todo bien definidas respecto a formas de abordar la docencia, formas de convivir más allá de las aulas, etcétera. Es decir, en mi universidad, por suerte, tenemos dientes muy fuertes y ha habido profesores destituidos, definitivamente. Y ese tipo de cuestiones detienen la posibilidad de que la propia población se exaspere y empiecen fenómenos como el Me Too, que ha sido muy complicado, porque entonces violas la presunción de inocencia y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta ir más allá de solamente reglamentar, sino tener suficientes dientes para que la cuestión se respete. Y ya que hablo de respeto, por el lado de abajo, lo que necesitamos es dignificar la diferencia, dignificar la diversidad. ¿Cuántos años tuvimos de marchas LGBT y todos los que se acumulen, como dice Yolanda, desde los años en México 70, 78, fue la primera 79, ¿no? Desde los años 70 hasta ahora, ¿cuántas marchas se tuvieron hasta que la gente celebrara la marcha? Porque las primeras marchas, se los juro, eran verdaderamente de tener mucho valor, salir a la calle y exponerse a eso que los homosexuales hemos estado expuestos toda la vida, a que te griten todo tipo de insultos. Bueno, aguantar el insulto y seguir hasta que se dignifica. Decía Ikososki Sedgwick, ¿por qué consideramos a la homosexualidad una minoría? Si no es una población para nada menor. ¿Por qué creemos que la homosexualidad no es universal? Si los grandes pensadores del universalismo son homosexuales. Si los grandes artistas que consideramos universales son homosexuales. Si nuestra propia idea del amor que viene de Platón, del Fedro y de Lisias y otras, el banquete, ¿no? De sus diálogos, nuestras ideas fundamentales, universales del amor, las crearon los homosexuales, los pensadores homosexuales, para toda la gente. Vean qué generosidad. La misma generosidad de Juan Gabriel, que canta no para los homosexuales, sino para toda la población y educa emocionalmente a toda una población. Entonces, dejémonos de caracterizar a los homosexuales y a las lesbianas como personas de afuera, como personas del margen, como personas débiles, cuando en realidad hemos sido los líderes intelectuales, los líderes estéticos, los líderes del pensamiento de muchas cuestiones del mundo. Entonces, eso de restablecer el respeto a la población homosexual es reconocer también su centralidad. Yo propondría un buen mecanismo es dar liderazgo a la diversidad sexual. Ya tenemos ejemplos de liderazgo de personas trans. El Congreso de Argentina ha logrado maravillosas leyes, es uno de los países, junto con Uruguay, más avanzados en términos de leyes en torno al género. Lo ha logrado gracias a que los argentinos han reconocido el liderazgo de las mujeres trans, o las mujeres cis también, también las lideresas feministas, ¿no? Entonces, hay que permitir que esos liderazgos trabajen. Ya estoy cansado de ver puros líderes machos con sus prejuicios y con su pequeño criterio, tratar de gobernar a una población mucho más diversa de lo que cabe en su cabeza.
Entonces, apostar a esos liderazgos es un buen cambio. Darle dientes a los protocolos es otro cambio. Y a nivel de currícula, queerizar. Queering, yo estoy traduciendo por ahí, o inventando un neologismo, bueno, ya está en mi libro por ahí. El queering que usamos en inglés implica, por ejemplo, queerizar la historia. Implica, hey, reconocer que la historia no la hicieron esos machos héroes, ¿no? Que están pintarrajeando últimamente, ¿no? Que también la hicieron los gays, las lesbianas y las mujeres. Reconocer, o sea, contar de nuevo la historia. También la hicieron los negros. Ayer teníamos una conversación sobre la cuestión racial en la colonia. No, también la independencia la hicieron los negros. ¿Sí? Y la idea de libertad que tenemos viene precisamente de toda la reflexión en torno al racismo, al esclavismo. ¿Sí? Y así, la idea de derechos humanos que tenemos surge precisamente en defensa de los indios frente a la crueldad de los conquistadores. Fray Bartolomé de las Casas es el padre de los derechos humanos y justamente escribe desde México, ¿no? Entonces, revisar la historia para que no sea lo que siempre, la mentirota que siempre nos han contado, que la historia la hicieron los machos. No es cierto. ¿Sí? El pensamiento, gran parte del pensamiento hay que revisar. Shakespeare, Erasmo de Rotterdam, Platón, Sócrates, cuéntenme, ¿no? Hay que revisar la gran tradición del arte y del pensamiento occidental para darse cuenta que el pensamiento lo han hecho en gran medida la diversidad sexual. Entonces, nos hace falta entender que hay un liderazgo de todo tipo en esta población, cuidizar el sistema, cuidizar el gobierno, cuidizar el saber científico. Imagínense qué tan importante es tener una medicina queer, que no esté en ese binario, porque el gran problema de la intersexualidad es que le eliminan su especificidad como ser humano al recién nacido o la recién nacida. Y si tiene el clítoris largo y entonces hay que quitárselo porque entonces hay una cuestión ahí fisiológica que no está correcta. Corregir el cuerpo. Así es. ¿Sí? Es la más grande crueldad que se hace a una persona porque le estás quitando su sensibilidad erótica. Los estás haciendo infelices para toda la vida. Y esto porque hay una ciencia médica que es patriarcal, binaria, y porque no se ha concebido en términos más democráticos, porque la ciencia no es cierto que la ciencia no tenga nada que ver con la política. ¿Sí? Claro que no. Entonces, vean cuán importante es no solamente fortalecer nuestras reglas en torno al género que construimos interiormente en las instituciones, o dignificar el liderazgo de la diversidad sexual, que ha dado muchísimo a la sociedad como para que la esté sacando de los privilegios del mundo, y sobre todo meterse de lleno a la currícula y revisar todos esos aspectos que son remanente de un patriarcado que está ahí latente en gran parte de las áreas del conocimiento. Estas serían mis propuestas al respecto. Ok. Demasiado interesante. Creo que nos quedamos con muchas reflexiones importantes. A mí me llama muchísimo la atención justo en estos momentos que vivimos con mucha violencia de todo tipo, de toda naturaleza. Lo que comentó la profesora Yanina, ¿no? O sea, cómo generamos esos diálogos, esos puentes de comunicación que rompan, ¿no? O sea, con la violencia de uno y otro lado, parece que somos bandos, ¿no? De pronto parece que nos constituimos en bandos y nos atacamos. ¿Cómo conversar? O es importante conversar con quienes no piensan como nosotras, nosotres, porque lo que hacemos es justo romper el diálogo, ¿no? Y lo que se vive hoy en redes sociales,
en distintos espacios cibernéticos es romper el diálogo, ¿no? Es, no piensas como yo, te ataco, te exhibo, y creo que es momento de generar, es necesario un diálogo social transgeneracional, yo diría, en este momento, para poner sobre la mesa el tema de la violencia contra las mujeres y la diversidad sexual. Pero ese diálogo social transgeneracional o intergeneracional no está siendo muy fácil. Bueno, así como se observa, lo puedo observar, no ha sido muy fácil. Más bien creo que hemos creado protocolos, se está pensando ahorita en elaborar códigos de éticas también en las universidades. No todas las universidades cuentan con códigos de ética. Importante, ¿no? Para saber a qué principios tenemos que regirnos y qué comportamientos debemos de tener las y los universitarios en todos los espacios. Se generan leyes también que criminalizan pues la diversidad sexual, ¿no? Se crean leyes que incluso son punitivas, como prohibir, por ejemplo, bueno, no sé si recuerden la aprobación reciente sobre el tema de las granjas, ¿no? De conversión sexual, ¿no? Que va a haber sanciones, pues, ¿no? A quienes realicen la conversión. Y entonces no estamos enfocando el problema como lo que es un problema más complejo, que requiere no solo medidas punitivas, sino que requiere efectivamente cambios de paradigmas, de mentalidades, cambios de chip cultural, todo un comportamiento que no se va a dar si solo encerramos personas, ¿no? En la cárcel. Creo que, y aquí es bien importante el papel de las universidades, lo que estamos generando desde los espacios universitarios. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo a las dos académicas y al académico también, el doctor. Yo no sé si, bueno, ya tenemos poco tiempo, no sé si podemos unos 3 minutos ya para dar den ustedes sus últimas reflexiones. Conclusiones, yo me seguiría pues todo el tiempo. Es una verdadera lástima que no se pudiera transmitir este conversatorio por la página oficial de YouTube de la UAMI, pero bueno, vamos a tratar de que se pueda subir, ¿no? Y bueno, yo espero que sí sea posible. Les pido una disculpa, ¿no? De antemano una disculpa porque pues la contraseña no era pues y no me dejó acceder a transmisión en vivo. Bueno, no sé, ¿quién quiere tomar la palabra? No quiero ser arbitraria. ¿Quién quisiera empezar primero, pues ya para las conclusiones de este conversatorio? Profesora Yanina, usted, su audio. Que yo tengo mucha esperanza de que efectivamente, bueno, mi vida ha sido también una apuesta en las universidades y sobre todo creo que esta apuesta por el conocimiento es una información muy poderosa la que nos va a permitir efectivamente acceder a diferentes formas de información, que era un poco lo que decía Héctor, ¿no? O sea, cómo desde la currícula vamos a incidir, pero yo creo que también desde la vida del campus. Y bueno, pues definitivamente creo que estos espacios son importantísimos, ojalá y los continuemos, porque yo sí me aterro de volver a la normalidad, por más que aspiro ya a salir del confinamiento, creo que tenemos que tener estos aprendizajes del frenón que nos metió la vida en todos los sentidos, ¿no? También preocuparnos por el medio ambiente, definitivamente por nuestras prácticas, consumos. Creo que es una gran lección y en ese sentido, bueno, pues me da mucho gusto haber podido estar en esta conversación con Yolanda y con Héctor, al cual a los dos aprecio muchísimo que hayan compartido, sobre todo porque ellos son quienes se dedican a estos temas. Yo nada más ser así como empujar a que estas cosas se lleven adelante, ¿no? Eso es todo, Soco. Muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. Profesora Yolanda. Bueno, pues yo quisiera terminar con una reflexión sobre esto que estabas diciendo acerca de estas relaciones que establecemos, que son relaciones de poder, donde el poder y la fuerza siempre está a ver quién puede más, a ver quién sale más beneficiado de esta situación. Y creo que es por ahí donde podemos ir trabajando y buscando otras maneras.
A lo mejor soy muy utópica, pero tengo esperanza en que sí podamos hacer relaciones de otra manera, relaciones que no sean de poder, que no tengan que ver con una sanción, como lo está diciendo Héctor, no tengan que ver con una sanción, sino cómo le hacemos desde otro lado, desde otra manera de no entrar en relaciones de poder con los demás y que podamos entablar un diálogo más abierto, más constructivo, que nos ayude a reflexionar y nos ayude a relacionarnos de otra manera, desde el amor, desde el corazón, desde la humanidad, desde la humanización, desde otro lado. Gracias. Gracias, maestra Y Yolanda. gracias por la invitación y muchas gracias porque aquí estuve dialogando con Héctor, con Janina, que realmente ayudan a pensar en otras cosas. Gracias, profesora Yolanda. Gracias. Bueno, doctor Héctor, profesor. Me gusta que Yolanda haya aludido a este punto tan central en todo ser humano que es el amor, ¿sí? Yo creo que el patriarcado ha pervertido el amor. Lo ha convertido en materia económica, en materia de poder, posesión, limitación del otro, obligación. ¿A quién pueden obligar a amar, por favor? Sí, entonces, un detalle que a mí me parece fundamental también en todo este cuirizar del que estaba hablando, es también desmontar la ideología patriarcal del amor, que día tras día nos las están inculcando, telenovela tras telenovela, canción romántica tras canción romántica. Esto se ha vuelto una especie de inercia emocional, creer que si ya soy tu pareja, ya voy a tener que limitar mi relación con mis amigos, o voy a tener que dedicarme a ti porque tú eres mi Dios. Ese tipo de cuestiones son las que nos están enseñando desde el patriarcado. Eso no es amor, en todo caso, es relación de poder, lo que más bien están tratando de vendernos como si fueran relaciones afectivas. Entonces, ahí yo veo un centro muy importante. ¿Cómo nos planteamos el amor? Tanto la amistad como el amor de pareja o la sexualidad, la práctica sexual en sí, porque ahí está, sigo pensando con Foucault, ahí en nuestra manera de concebir el erotismo están presentes también nuestras formas de concebir el poder. Entonces, yo amo mucho tener este tipo de conversaciones porque también aprendo y nos dan la oportunidad de abrirnos un poco más, de pensar que esto no es sencillamente utópico, que es una tarea de todos los días y educar es picar piedra, pero finalmente después de picar tanta piedra conseguimos esculturas muy hermosas. Pues, agradezco mucho Socorro, Janina, Yolanda, este hermoso diálogo. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a las dos profesoras y al profesor. Creo que ese sería el otro tema que tendríamos que abordar sobre la deconstrucción del amor romántico, ¿no? Como cimiento de las desigualdades y opresiones. Y de verdad estoy muy agradecida, muy agradecida con la profesora Janina, que bueno, me estuvo ahí apoyando muchísimo para que se pudiera llevar a cabo este conversatorio. Agradecida también con mi maestra Yolanda Pineda, ¿no? De UACM. Esos espacios pues sí, van a seguir abiertos, desde luego es terrible, ¿no? Que no, la comunidad WAMI no nos haya escuchado, pero bueno, se va a subir, porque creo que abren al diálogo, a la reflexión. Agradezco enormemente también al doctor Héctor Domínguez. Ya habíamos participado, doctor, antes de que nos llegara esta pandemia, acuérdese, sobre el tema de violencia también de género. Y bueno, yo me siento pues muy contenta. La Unigénero tiene también como dentro de sus funciones o tareas aquí en la universidad, pues seguir trabajando justo en la reflexión de estos temas importantes, ¿no? Uno de ellos también tendría que ser esta deconstrucción del amor romántico. ¿Cómo estamos viviendo ahora las y los integrantes de la comunidad, pues el contexto de pandemia? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué nos espera? Yo, igual que la profesora Janina,
estoy aterrada, ¿no? Al regreso, porque nos esperan ya otras prácticas, otras formas, otros mecanismos. Tendremos que reinventar incluso nuestra convivencia, ¿no? Y queremos regresar a una normalidad que no sea violenta, o al menos aspirar a una normalidad que nos acerque más como personas, ¿no? Como personas diversas, como personas que vamos en busca del amor, pero ese amor no patriarcal, ¿no? Y que creo que justo estos espacios pues abonan a la reflexión. Yo me siento muy agradecida. Y pues nada, muchísimas gracias y les estaremos por ahí. Yo les estaré informando a qué hora se sube el video y pues muchísimas gracias por su participación. Un abrazo a todas. Adiós a todos, bye. Adiós, adiós. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas, todos, gracias.